rabia me da. No veo lo ni bien. No sé, no entiendo cómo. Hola, sí. Hola. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. María está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te canto y me puedes oír. Le puedo sentir a mi lado en este mismo instante, le puedo sentir aquí dentro de mi corazón, le puedo sentir a mi lado en este mismo instante, le puedo sentir aquí dentro de mi corazón, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, me puedes oír. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír, me puedes oír.
buenas tardes, mis queridos hermanos. Iniciamos nuestra Santa Misa en acción de gracias a la Santísima Trinidad, Espíritu Santo, Virgen María, Jesús misericordioso, Virgen de Caacupé, Virgen de Satanudos, San José, San Miguel, Rosa Mística, por los 15 años de Dulce Anabel, por la salud física y espiritual de Mirella y familia, Pablina y familia, Amine Leopoldina, familia Palacios Villalba, Gastón Aldair. Liberación, sanación y conversión de Silvio Javier, María Elizabeth, Liz María, John Alam, Jorge Adrián, Fermín Ramón y familia, Guillermina Fabiola. Por las siguientes intenciones: por la intención de Liz María, por el proyecto de Óscar y Silvia, por el negocio de Guadalupe y Matías, por la tesis de Yanela. Difuntos: Félix, Antonio, Jacinto, Rodolfo, Sinforiano, Lucila, María Cristina, Francisca, Luis, Cándida, María del Carmen Alejandrina, Rodolfo Francisco, Josefina Juana, Adolfo, César Octavio, Azurina Clotilde, Aniceto, Ramón, Regina, Clotilde Marina, Raúl, José Antonio, Zulma Beatriz, Adelaida, Juan, Nicasia, Sergio Irán, Luminada Ignacia, Óscar Livio, Secundino, Venancio Enrique, David, Casimiro, Clasi, Evaristo, Antonio Eloy, Benita, Javier, Pablino, Gustavo, Margarita, Irene, Mercedes, Leonardo. Hermanos, el comienzo del año, vayamos preparándonos nuestros corazones para la venida del Señor. En el cuarto día de la novena a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, donde se nos pide amar al hermano a fin de ir construyendo la fraternidad entre todos, a fin de fortalecer nuestra fe, participes de la Santa Eucarística, recibiendo a quien la presidirá cantando. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de Caacupé! ¡Viva! ¡Y viva nuestra comunidad Santa María! ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor. Entonces, cuarto día del novenario a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Entonces nos acercamos aquí para agradecer a Dios que nuestra Madre nos acompaña siempre, que está a nuestro lado. Y hoy también, déme por el nombre, ¿cómo te llamas, niña? 15 años. ¿Cómo te llamas? Dulce. Un fuerte aplauso para Dulce, 15 años, que hoy agradece al Señor
Y así como comunidad nos reunimos, ¿verdad? Para agradecer siempre la gracia que Dios nos regala. Y yo también traigo otras intenciones muy importantes que nos piden siempre, porque estamos transmitiendo directamente por Ñande Yarañe, por nuestro primer canal católico que tenemos. Así es que tenemos que ser también agradecidos con el Señor, porque podemos llegar a tantísimas personas. Ustedes saben que actualmente más de 350.000 personas nos están siguiendo esta misa, ahora en este momento, esta misa de las 7 de la noche siempre, está por todo el Paraguay. Y eso es lindo, ¿verdad? Porque nos unimos como comunidad, rezamos verdaderamente, y así tenemos algunos pedidos también. Queremos recordar 5 meses del fallecimiento de un angelito. 5 añitos tenía este Mitaí, que es justamente el hijo de mi sobrino. Él se llamaba Abel, como su papá también, Acuña, Abel Acuña, Abelito. Entonces, 5 meses que falleció este Mitaí. Así es que ya desde el cielo le pueda bendecir a sus padres, a su familia. También queremos rezar por la señora Marta Bocio. Esta señora, ¿saben cuántos años tiene? De ahí 5 añitos. 98 años de Cocuñacaray. Y ella está ahí sana, muy bien, y sigue siempre también en de Yarañe. Imagínense. Entonces agradecemos también el don de la vida que el Señor le regala a la señora Marta Bocio. Y también hoy agradecemos, este es un muchacho de 19 años que agradece a Dios por el trabajo de un año que comenzó con un emprendimiento personal. Ahora tiene 19 años y agradece, y entonces también él hizo hoy una donación para Ñande Yarañe, para que pueda continuar nuestro canal, porque dice, me fue demasiado bien para ahí, mi negocio que comencé hace un año, y entonces quiero ser muy agradecido con Dios, y entonces hizo una donación también a Ñande Yarañe hoy. Acaba de hacerlo, hace 2 horas por ahí. Y también queremos rezar por el doctor Seifar, Eugenio Seifar, que está en cama, salió recién del hospital, y él también siempre nos ayuda muy generosamente desde el comienzo para que Ñande Yarañe pueda llegar a tantas personas a evangelizar. Y otra señora que nos pide también oración, la señora Teresa, que ahora ya salió, pero estuvo internada, ella también con su empresa nos ayuda, todo hilo, la señora Teresa que nos ayuda. Bueno, y ahí le he visto que también vos te vas a operar el miércoles, ¿verdad? Y entonces ahí viene también para rezar y pedir por los médicos, pedir por su salud, porque va a recibir una intervención el miércoles 3 de diciembre y quiere que el Señor le acompañe y toda la comunidad, Ñañemboeta, y todas las intenciones que hemos traído. Upeare hoy Ñambojera con misa de sanación, misa del Espíritu Santo, misa que Dios siempre cura nuestra vida y también nuestra alma. Vamos a iniciar entonces haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que vamos a hacer es arrodillarnos ante el Señor y vamos a pedirle perdón humildemente de nuestros pecados. Vamos a hacer un momentito de silencio antes de cantar y de pedirle perdón a Dios. Señor Jesús, en este tiempo de Adviento te pedimos que nos ayudes a mirar nuestro interior, que despertemos en nuestra realidad, que nos demos cuenta del camino que estamos haciendo y sobre todo, Señor, con ese corazón arrepentido, que podamos preparar tu llegada a nuestra vida, que en estas 4 semanas que iniciamos de preparación del Adviento sea un momento en que podamos encontrarte a ti, arrepentirnos de nuestros pecados, limpiar nuestro corazón y preparar nuestro pesebre espiritual en nuestro corazón, en nuestra vida, y que tú puedas nacer
en nuestro pesebre, que es nuestra propia vida, nuestra propia familia, nuestra propia iglesia. Perdón, Señor, por todas las veces que nos hemos olvidado de ti, por las veces que hemos puesto otras cosas por encima de nuestras verdaderas preocupaciones, que es Dios en primer lugar, y fuimos egoístas, buscamos nuestros propios intereses. Por las veces, Señor, que nos hemos olvidado de nuestros hermanos, que no fuimos capaces de pasarle la mano al que más necesita. Por las veces, Señor, que no hemos honrado a nuestros padres. Por las veces, Señor, que no fuimos honestos contigo ni con nuestros hermanos. Y por todas nuestras debilidades, Señor, hoy en esta noche te pedimos humildemente perdón con nuestro canto. Perdón, perdón, perdóname, Señor, ante ti yo pequé. Perdóname, Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos ponemos de pie. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos esperar con amor solícito la llegada de tu Hijo Jesucristo, para que cuando Jesús venga y nos llame, nos encuentre velando en oración y cantando con alegría sus alabanzas. Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Confiemos plenamente en el Señor. Él actúa en nuestras vidas. Dejemos que nos transforme. Escuchemos las lecturas con atención. Lectura del libro de Isaías. Aquel día el germen del Señor será la hermosura y la gloria de los sobrevivientes de Israel, y el fruto del país será su orgullo y su ornato. Entonces, el resto de Sión, los sobrevivientes de Jerusalén, serán llamados santos. Todos ellos estarán inscritos para la vida en Jerusalén. Cuando el Señor lave la suciedad de las hijas de Sión y limpie a Jerusalén de la sangre derramada en ella, con el soplo abrasador del juicio, Él creará sobre toda la extensión del monte Sión y en su asamblea una nube de humo durante el día y la claridad de un fuego flameante durante la noche, porque la gloria del Señor en lo más alto de todo será un reparo y una choza, para dar sombra contra el calor durante el día y servir de abrigo y refugio contra la tempestad y la lluvia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron:
Vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Ahí suben las tribus del Señor, según es norma en Israel, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Al entrar Jesús a Cafarnaúm, se le acercó un centurión romano, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que están a mis órdenes: ve, él va, y a otro: ven, él viene. Cuando digo a mi sirviente: tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente, de occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva la Virgen Cacupé! ¡Y viva nuestra comunidad Santa María! Fuerte aplauso entonces para todos nosotros que estamos aquí acompañando también este cuarto día del novenario. Cacupé con y Cuajina lleva este novenario tan lindo que como pueblo, como gente, es el Paraguay, que mira un poco y mira la temperatura también ante tantas situaciones que vivimos nosotros, tantas lindas situaciones, porque es de esperanza también. Somos un pueblo cristiano, un pueblo católico, un pueblo que busca siempre ese camino de la paz y sobre todo que buscamos lo mejor, ¿verdad?,
para nuestra gente, para nuestro pueblo. Y por eso es importante que al escuchar las homilías, a escuchar y al celebrar y al pedir a nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, que nosotros entendamos que Dios siempre nos llama a la conversión. Dios nos llama a ser siempre mejores, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Así es que con alañas en tu monana, eso de honrados ciudadanos, porque va muy unido con el ser buen cristiano. Diga, tu hijo de ella es la buen cristiano, ñañe boyajá, nunca anda ya la tu paobe, nunca anda ya confesáis, nunca anda ya apoyo obras de bienes, y se te va a contar buen cristiano. Y por eso es que después no somos buenos ciudadanos. Es decir, por eso que después, con mucha facilidad, somos corruptos. Con mucha facilidad, daña de interés, ya lleva, ya mondá, ya sobrefacturá, ya por la ya posea. Pero no nos interesa nada, total. Entonces, anda ahí buen cristiano. Por eso que es importante, ¿verdad?, que nos reúne. Apea con la ñandese. Sé por lo menos en mi experiencia con miércoles, bueno, voy a cumplir 31 años de país. 31 años de país. Cosa esta y treima de más en duda lleva por todas partes, ¿verdad? Hablando con la gente. A ver con la hipona entonces la ya pisa camiñas en dumí, ve y aite y la hombre huya en dejina cuál es la situación, ¿verdad?, que vivimos nosotros. Como yo le estaba diciendo, de mucha esperanza ciertamente, porque al tener la esperanza desde la fuerza de la palabra de Dios, eso nos invita a todos a hacer un lindo camino. Y hoy justamente estamos ya en el segundo día del inicio de este año 2026. Pues ella el año 2026 en la liturgia con el primer domingo de Adviento. Y así ya comenzamos a caminar, ¿verdad?, que vamos a ir hasta noviembre del año que viene. Y cada año, cada ciclo es como si fuese nuestra vida completa. Como yo suelo decir y explicar, una vez en Dayareco y la catequesis, la ñande explica mía, ñande hoy anda ya hacer la catequesis, vean añas en Dusei. Entonces, una buena preparación catequética. Entonces, ustedes saben que el Adviento, el nacimiento, todo eso significa nuestra propia vida, nuestro propio nacimiento. Esa piña de ñañe pues con mundo aveari y con tu nacimiento, tu madre que te trae al mundo, tu madre que te ha parido, que te ha traído al mundo. Ya cacuayas tú. Y ahí tenemos dificultades, tenemos problemas, y bueno, hay que saber reconocer. Con la hoja, la cuaresma, o ese tiempo de reconciliación. Después viene esa resurrección, es decir, que en la medida en que ñandeñas enduja y cuabeñas de yaro de eso significa toda esa Semana Santa y esa resurrección que vamos a vivir. Jala ñandé, añetete ya poponado con ñandera pecoa. Ahí viene todo lo que la iglesia le llama el tiempo ordinario. Ordinario quiere decir la vida de todos los días. Upepe ñandella esa catamba, esa bañandella jaju, hamba ella va, ya yepitazo lleva por nuestra propia vida, por nuestra comunidad, por nuestra familia. Y así terminamos después, noviembre del año que viene, allá está bueno. Misión cumplida. Peala ñandere coeina. En un año, toda tu vida, en un año, toda tu vida. Bueno, y hoy estamos en el segundo día, así que entero este ayareco oportunidad, la yaya popona janguá, este año 2026. Y tenemos que pensar, 54 domingos yahuarecota en este año, ¿verdad? 54 domingos. Cada domingo ñande yara, o me da ñande, la tarea para hacer, para ejecutar en nuestra vida, para poder ser una persona que vale la pena. Y eso me hace pensar, ¿verdad?, ya que estamos aquí celebrando también esta Eucaristía y queremos rezar especialmente por esta niña, Dulce. ¿Por qué? Y porque Dulce, vos con los 15 años que hoy estás cumpliendo, nos haces recordar a toditos nosotros el valor de la vida, el valor de la vida. ¿Saben por qué? Porque cuando somos chiquititos, peñan de Ciudad, peñan de Ruña, de Mocambú, de Moguero, Guatá, de A, E, I, O, U, K, I, R, M, B, U, etc. Ya es ya aprende, ya me catube.
Y después vamos más y más y más. Ya de la escuela, venían de ya de la escuela de preescolar, primer grado, pecha. Pero llega un momento en el cual ya po'ó, allí va, ya po'ó. Y eso es justamente lo que la iglesia, pero por el sentido antropológico, veáis, el sentido humano, ñanguajea una edad, querida Dulce, en el cual ya po'ó mantena. Por si no, rey po'ota. De po'ó no, rey po'ota. Bueno, vais, vea. Quiere decir entonces, querida Dulce, y todos nosotros que miramos y recordamos nuestra propia vida, lo que Dios nos ha regalado, quiere decir que nosotros tenemos que ir asumiendo nuestra responsabilidad. Ahí está. ¿Entendiste, Dulce? Asumir la responsabilidad en tu vida. Tus padres te han dado lo mejor de ellos, yo supongo que siempre hicieron así, ¿verdad? Mamá, papá, ustedes dieron todo lo mejor de ustedes. ¿Cuántos hijos tienen ustedes? Muy, mía. Ahí están los tres, más una. Una sola nena. 3 contra 1. Bueno, hay buena vea. Bueno, y así entonces, fíjense qué lindo que es una familia, pero donde podemos dar todo lo mejor. Pero se asume después la responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad porque es lo esencial y lo fundamental. Quiere decir que Dios nos regala los dones, las cualidades para que nosotros podamos volar solos. Pero como les dije hace rato con esa frase tan importante, esta es la frase de un gran santo justamente de los jóvenes, Dulce, San Juan Bosco. No sé si escuchaste hablar de San Juan Bosco alguna vez. Es el santo y el patrono de los jóvenes. Así que opere otra googleada mañana y cuase mábala San Juan Bosco. Porque él es el patrono de los jóvenes. Así que lean, él educó. Él en su casa tenía más de 1000 jóvenes que vivían con él en Turín, en Italia. 1800, 1841. Y le recibía a los jóvenes y les formaba, les educaba, les hacía rezar, les llevaba a la escuela, les enseñaba arte y oficio, ¿entienden? Más de 1000 mitad. ¿Y ustedes saben lo que significa eso? 1000 juventud de Mongarúa cada día, hemos desayunado en Mongarúa, hemos cenado, etc. Hoqueana y venderoga, 1000. ¿Está cogiendo? Y sin embargo, ¿por qué lo pudo hacer? Y porque él, como un santo, verdaderamente estaba convencido de que era el único camino para que nosotros y los jóvenes descubriesen cuál era su cualidad, cuál era ese regalo tan lindo que Dios les ha dado. Y bueno, por eso que este tiempo de Adviento, miren un poco lo que nosotros leímos hoy, ¿verdad? En este lunes espectacular. Aquel día el germen del Señor será la hermosura y la gloria de los sobrevivientes de Israel y el fruto del país será su orgullo y su ornato, es decir, será el arreglo, ¿verdad? Lo lindo. Pero aquí dice muy bien que esa hermosura, queridos hermanos, que nosotros le vamos a regalar a Dios con nuestra vida, quiere decir que vamos a tener que luchar, vamos a tener que empeñarnos. Año litúrgico. Y por eso es que este Adviento nos llama el tiempo de la esperanza. Toda esta semana hablamos de la esperanza, hablamos de lo que va a venir. Aquel día. Mola ñanguajeta ina, va el año objetivo. Moto para la yaguata seña ina, va la ya posea, ¿verdad? Entonces dice, los sobrevivientes serán llamados santos, ¿se dan cuenta? Mala sobreviviente, va dice la sobreviviente. Umio jacue guerra jape, umio igual bonajina, va dice la sobreviviente. Ojo guerra jape, estado en el campo de batalla. Estado en manoa petapere. Estado hablando sobrevivir ya, jaupita. Chacopure, lleva. Bueno, ahora eso mismo vamos a aplicar a nuestra vida. Cuando lleguemos a noviembre del año 2026, cuando nosotros vamos a terminar este año, 365 días que Dios nos ofrece, ¿será que vamos a ser los sobrevivientes? Que seremos llamados héroes, le decimos a los que han sobrevivido a las guerras. Héroe ya es ese cuera lleva.
Pero aquí la palabra de Dios nos dice, el que verdaderamente ha luchado en su vida cristiana, ese sobreviviente, ese será llamado, ¿cómo será llamado? Santo, santo. ¿Por qué? Y porque ha luchado contra el mal, ha luchado contra tantas dificultades, como pereré, como trayeta, ya, ¿por qué? Y porque estás bien atento para hacer tu camino y no caigas en el pecado. Sobrevivientes que serán llamados santos. Cuando el Señor, tercera partecita, cuando el Señor Jesús lave la suciedad de todos sus hijos, porque queridos hermanos, quiere decir que en este año 2026, la ñanten de porano cocatequesicoa, o esa caña de ñan yara. Quiere decir que en serio nosotros ya yahumian año. Cuando ahí la jota yahun de roga de ducha, cada día ya yahui nañande. Pero muchas veces da ya yahui con la gracia del Señor. ¿Será que este año vamos a entrar bajo la ducha de la gracia de Dios? ¿Será que este año vamos a responder a su llamado? Yajata vio la misa, jabe la cada domingo, 54 domingos, gore, cojina co año co. Yajata vio la misa, jabe, te digo, yajata una vez, 2 veces, 3 veces, 5 veces. ¿No ve? Si te he visto, no me acuerdo. Nindai cuay, ma, bandejita, ñande, de yara. ¿Se acuerdan? Sobre todo cuando la palabra de Dios, eso lo vamos a utilizar al final, cuando se hace una evaluación de nuestro caminar, dice, muchos vendrán y van a golpear la puerta. Señor, ábrenos. Ya está, da yeshupeina bebé. Ya botata la oquina bebé. Ábrenos. O en duda ya de ya la botaina. Y desde adentro va a responder, ¿quiénes son ustedes? Maigo ve. Y nosotros estábamos contigo, oreo cristiano, oreo bautizado, oreo católico, oreo cuero, hindúa, oreo nambreo. Eñe hasta vez está en 2000 Orego y nada. Dai cuay ma bandé. Dai cuay. No reconozco tu voz porque nunca nos enduya. Nunca te oía la tu voz. Te arrejó 2 o 3 veces de los 54 domingos. Arrejó 2 o 3 veces. Te andas ahí cristiano. Te andas ahí buen cristiano. Te andas ahí honrado ciudadano. Por eso después, queridos hermanos, estamos como estamos. Upen con la corrupción. Está ahí la corrupción, porque anda ya igual anda en Dusei, la ñande yara o yerure añande. Yo recuerdo hace poco y ahora mismo luego estoy escuchando en las homilías de los obispos que están hablando. Hay muchas dificultades. Y después veo también algunos que se ponen ahí, pero me menos chupamedia o si no, me menos piragüe o lo que sea, porque esta me lo vendea la viroreire. Y entonces no abren sus ojos y no se dan cuenta de la realidad en la que vivimos. Ese obispo, ese país habla de política en la misa, que hable de Dios. Algunas veces sí que somos demasiado suaves, porque Dios no solamente nos va a hablar, sino que Dios es el dueño de la vida, Dios es el dueño de tu vida y Dios es dueño de la comunidad. Así que ahí la paindi ni la obispo ni la de ellos topata muy batejina ahí también se han juzgata yo. Yo no te voy a juzgar, nadie nos va a juzgar a nosotros, entre nosotros, solamente Dios. O sea, si el Señor dice, nunca he escuchado tu voz, no te conozco, vayan los que hacen el mal, a nivel yo llego a bebé motabe aunque vea, porque no los conozco. Entonces por eso el Señor ahora nos dice y nos da la oportunidad. Segundo día Ramón, ñamoñe punuina. 365 días ya huerecotajina. Pero pea la yagua pues anguaja ya calculaja ya en maico sheñan de yarajamba eiko la shaya poanamba eisha la shaiko ana lleva. Y entonces por eso dice el Señor va a lavar nuestra suciedad. Va a limpiarnos. Mire lo que dice, de la sangre derramada. Queridos hermanos, tal vez no es que nosotros ya hasta ya cutuña de la bisabe añamos huipado bebe ya yucajina, pero sin embargo hay muchas maneras de matar
al hermano. El capítulo 4 del Génesis, Caín y Abel, justamente Caín le mata a su hermano Abel. Y en un momento el Señor le llama a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Eifo ahija, ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué le responde? ¿Acaso yo soy guardián de mi hermano? Oye, bota vete, oye, mo chancho rengo goave. Y ahí viene la respuesta del Señor. La sangre de tu hermano que está allí, ha mojado esa tierra, me clama desde la tierra, grita desde la tierra. ¿Cuántas injusticias? Anduguri, obispo del Chaco, Monseñor Fritz. Uno escucha y quiere llorar cuando uno comienza a reflexionar sobre una realidad. Obispo, político, oñe de la tierra, oñe de los indígenas que no tienen tierra, oñe mosea, que jóvenes estancieros mosembala indígenas, etcétera, etcétera. Oñe de política. Un indio, cuera, que ahí, o cambia para hoy, ahora hay que hay indi, famoso indi, por no que hoy ababeo ella, amoite, jugabe, para que nadie vea ni escuche el plagueo o las injusticias de nuestros hermanos. Pero se dan cuenta, queridos hermanos, ahí está. La sangre derramada. Y esa es la forma como nosotros derramamos, ¿verdad? Tanta sangre de nuestros hermanos. Pero con nuestras injusticias estamos haciendo que sangre el corazón de tantas familias, de tantas personas que viven en la pobreza, que viven en la injusticia, que viven entonces apenas mían. Bueno, pero esto sigue después, queridos hermanos, con la esperanza. Diga tú y la ya pues entonces, porque la palabra de Dios nunca te deja en la desgracia simplemente, sino que te llama la atención. Nenambitira y mire vamos a ver, herende bebeina, manao vea, ella cuajangua, pero después te llena de esperanza. Operare con yandé, ya pura heiguri, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Pero va era ñandela ya eubebe la ñande aroreja lleva la ya güere beñande yararoga. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque justamente allí dice, cuando subimos, ahí están las tribus, usted dice aquí, es decir, aquí está la comunidad. Aveñandella yoto papatas hina lleva yaguatajanguay y para darnos cuenta de que necesitamos ayudarnos y caminar siempre como hermanos. Caminar como hermanos. Queridos hermanos, esto es esencial y esto es fundamental. Esto es entonces lo que nosotros le pedimos al Señor. Ahí nos vamos para celebrar el nombre del Señor. Allí está el trono de la justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces todo esto, queridos hermanos, peñan de yara y el añahendú, eñan de esperanza. Y lo último, queridos hermanos, como mensaje maravilloso que tenemos que procurar hacer que exista en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Dice aquí, se acerca un centurión. ¿Cuál es el soldado de ¿cuál es el judaísmo? Porque Roma es Él es un soldado que responde al imperio romano. Él no tiene la misma religión de los judíos, ni la misma religión de Jesús. Pero sin embargo, este centurión viene y se le acerca a Jesús. Oye, sube en donde debe y le ruega a Jesús. ¿Y qué le va a pedir, queridos hermanos? Mi sirviente está en casa enfermo de parálisis. Primera cosa, parálisis. Sufre terriblemente. Dos cosas, queridos hermanos. Primero, estar enfermo de parálisis. Batecoigo la llane comunidad.
Bateco y con la ñanderoga. ¿Será que nosotros no estamos enfermos de parálisis en nuestra vida cristiana? Es la característica del que tiene parálisis, el paralítico. Dice la paralítico. Upeago dice inapendo cueya. Penjatao bebe ina diga tu imba veo mongu lleva. Entonces, queridos hermanos, esta es una forma muy linda como Jesús utiliza, ¿verdad?, a través de la palabra del Evangelio, para darnos a entender que muchos de nosotros somos cristianos paralíticos. Ya pago el año de bautismo, ya por el año de primera comunión, algunos ni la confirmación, oyendo ya vos, vos Dulce ya hiciste tu confirmación, bueno, te felicito, tus hermanos, oye hiciste, ese mitad ahí es jovencito todavía, primera comunión ya hiciste, bueno, a veces, porque yo me voy y recorro por ahí muchas veces, veo que estaba en la juventud, ni la confirmación no ya vos se iba, humía la paralítico y no, bebé. Y muchos de nosotros nos conformamos, ¿saben con qué, querido hermano? Con lo que aprendimos ahí cuando éramos chiquititos. Y claro que después, cuando vienen los problemas, cuando hoy hace poco, hubo todo un güereré, porque desde Roma el Papa dijo que es mejor no utilizar el nombre de corredentora para la Virgen. ¡Ay, no, pum, que pite! No entendéis, iba a ver la gente. Y taroapata, o cambiar la religión. A la protestante, grato, oye, popeteo, otra cosa y te ya piparé, porque no entiende, peor todavía, peor. Jesús se dio. Upeane sepe ñande yarañe el ayer con la canal de televisión porque quiero llegar a todo, no solo el Paraguay, porque falta ñande la catequesis. Ñande tabetereí en el sentido de la vida cristiana y de la vida de la formación religiosa. Daña endusei, daya hasei la tubaobe, daya guapuiseñas endú, va eva la ñande yara la geía ñande. Nos falta, queridos hermanos. Así es que tenemos que fortalecernos en la fe, tenemos que conocer. San Pedro en una de sus cartas nos dice, ustedes tienen que dar razón de su propia fe. Upeaco dice, rey cuana, ni compa evangela de huerovia. De corey cuana mara, pues cueri va la rejoreina. Diga, tú digo la rejón te besa ni de cuay mara, pues cueri va la rejó. Ahí está. Por eso aquí, este centurión viene y le dice, Señor, mi sirviente está en casa enfermo con parálisis. ¿Cuántos de nosotros están con esta enfermedad espiritual? Parálisis ante el Señor, parálisis ante Dios. Ñañe conformada ya pues tañan de droga. No, se caneo y te digo que sea para poder lunes a viernes, sábado a domingo a Ureñana. Ah, mira qué interesante. Y todos los otros que se van a misa, no, mira no va a apoyar hoy. Mira Urey hoy. No es así. El Shabbat, el día de descanso, es justamente para ofrecer a Dios lo que hemos recibido como don y como gracia de parte de Dios. No podemos quedarnos paralizados con esta enfermedad. Y después lo segundo dice, sufre terriblemente. Sufre terriblemente. ¿Por qué, queridos hermanos? Y justamente como les dije recién, cuando viene un problema, cuando viene una situación difícil en tu vida, entonces sufrimos terriblemente. ¿Por qué? Y porque nosotros pensamos que Dios es un mago, que Dios te va a hacer tuki, pum, psh, ya puedan de magia. Hay por ñandeyara en la vida cristiana, mago. Ñandeyara hay mago. Ñandeyara me etan de landera penaje y tan de dale, yepitazo que a veces será allí. A ver ya guatada. Aquí están los mandamientos, vamos a cumplir, vamos a ayudarnos como comunidad para salir adelante. Y entonces vamos a esforzarnos. ¿Qué quiere decir sufrir terriblemente? ¿Cuándo nosotros sufrimos? Y justamente cuando no tenemos ningún remedio. Dayahuerecoino, mábala, ñande. Moasata ñande beipoa lleva, ñande monguera mijangua. Aupean es sufrir terriblemente. Porque en Dayaycuay.
Hey, oigo la ñandeñe guaraní, ve. Hey, oigo. Con respecto a la ignorancia cuando dice, ¿verdad? La taú, ñandere coasí, na ñande yucay era moyepe. Na ñande yucay, allí va. La taú, pero ñandere coasí. Ñandere coasí, apenas, sufre terriblemente. Cuando somos ignorantes en nuestra vida, queridos hermanos, entonces sufrimos terriblemente porque no sabemos. Entonces gritamos de aquí para allá, nos desesperamos y no sabemos cuál es el sentido de nuestra existencia. Así que vaya y termino, queridos hermanos, porque aquí hay mucho más, ¿verdad? Pero donde la ñande pucuetereino, entonces ñande esa y payeta más la ñande yara y se ñande. Aquí viene la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, yo mismo iré a sanarlo. Esto, queridos hermanos, tiene que hoy ir en nuestro corazón y en nuestra vida, en nuestro pensamiento. Peñan de yara hoy o José, peñan de ñame, peñan de tepe, peñan de conasome, peñan de coepe o guataseñan de diez, ya están en diez. Porque señor teiga tu talaro monguera. Dios es el único médico, queridos hermanos, que nos puede salvar. Dios es el único doctor que nos puede dar la medicina necesaria para que nosotros seamos felices, para que podamos salvarnos. Recordemos, queridos hermanos, que nuestra vida es tan efímera. Este día Ñandella agradece a operar en la ECURI-PM al celebrar los 15 años de Dulce. Qué lindo que es recordar de nuevo nuestra vida. Ustedes saben que los 15 años para mí personalmente, para mí fue una edad maravillosa. ¿Saben por qué? Porque en esa edad yo decidí ante Dios, ante mi familia, pedí oficialmente para irme al seminario. Hoy cuando hace la país, UPB ya decía que 15 años 15 años. Entonces, para comenzar una etapa. ¿Y por qué recuerdo así, con tanto cariño? Y justamente porque no es porque uno es el mejor, porque uno sabe todo. No. Así que Dulce, él hará igual página. 15 años es un despertarse ahora, pero donde vos tenés que asumir tu responsabilidad. Desean de Uruguay, bueno, dale Dulce. Rejoma de cena. Sin el andador, sin la muleta. Pero para eso nosotros iremos descubriendo lo que Dios nos va regalando, ¿verdad? Así es que, queridos hermanos, tenemos que agradecer el don de la vida. Tenemos que saber que siempre pueden existir problemas de parálisis en nuestro caminar. Pero no nos olvidemos, yo mismo iré a curarlo, de Yara. Porque todos queremos que el Señor nos cure, todos queremos que el Señor nos salve y que nos dé mucha salud espiritual. Que así sea. Y viva Cristo, y viva la Virgen de Cacubé, y viva la quinceañera. Y un fuerte aplauso entonces para todos nosotros, queridos hermanos. Bueno, haga entonces, si ayer 30 segunditos de silencio total, donde cada uno de nosotros va a proyectar, porque segundo día era moña de este tiempo de Adviento. Entonces ya botita veñan de esa ya está en Batecoba. Va ese baño comprometida veñan de ya 54 domingos ya recoina. Pe calcula a mí domingo va la PJ la tu baobe. Ya sé a mí si vamos a hacer ese compromiso ante el Señor, jañañe piada vagina para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos.
Queridos hermanos, nos ponemos de pie y vamos a presentar ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondamos: Padre bueno, escúchanos. Padre bueno, escúchanos. Por la Iglesia, para que recordando en todo momento la misión recomendada de su Señor, proclame el Evangelio con todos los medios, roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por nuestros gobernantes, para que se acreciente en ellos el espíritu de servicio imprescindible en el compromiso que asumieron, roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por los pobres, por los enfermos, los perseguidos, los marginados, para que el apoyo de los hermanos les sirva para salir de sus problemas y dolencias, roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Por nosotros, para que las huellas de Jesús en nuestras vidas nos ayude a tener empatía con el prójimo, construyendo la fraternidad entre nosotros. Roguemos al Señor. Padre nuestro, escúchanos. Vamos a rezar por Dulce y vamos a rezar por todas las otras intenciones que también traemos aquí ante el altar del Señor. Que nos bendiga, que nos fortalezca y que siempre nos mantenga en este deseo de no quedarnos paralíticos en la vida cristiana, sino que ser cristianos siempre, trabajadores en la construcción del reino de Dios. Todo esto te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Sabe caminar, el que lucha por el reino sin volver la vista atrás, el que da su mano a otro, el que sabe transformar, el que es pan para los pobres, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan, en mi pueblo construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan, en mi pueblo construir el escándalo de compartir. Es joven el que arriesga, el que sabe caminar, el que siempre se pregunta sin volver la vista atrás, el que sabe hacer historia, el que sabe transformar, el que es voz de los pequeños, defendiendo la verdad. Quiero ser pan para el hambre, ser el pan, en mi pueblo construir el escándalo de compartir. Quiero ser pan. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos. Que esta ofrenda realizada en el tiempo presente sea para nosotros anticipo de la salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Jesús vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de tu hija Dulce, que te agradece sus 15 años. También te pedimos por todas las personas que hoy piden por su salud, que piden sobre todo tu protección. Y te pedimos también, Señor, que te acuerdes de todos los que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros que estamos aquí celebrando esta Eucaristía, ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, pero con mucha fuerza, más de 350.000 paraguayos así que con fuerza vamos a decir esa oración que nos une a nosotros como comunidad
y es la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Para vivir y anunciar a Cristo es preciso afianzar nuestra comunión con Él. Acerquémonos a recibirlo. Acto de comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y te deseo en el interior de mi alma, ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón. Estando dentro de mí, yo te abrazo y me uno todo a ti. No permitas nunca que me separe de ti. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño
y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esta comunión. Nos ponemos de rodillas ante el Señor y le agradecemos en este momento por su cuerpo y por su sangre. Gracias, Señor, hoy que nos has alimentado con tu cuerpo. Gracias, Señor, que nos has fortalecido con tu sangre. Gracias, Señor, por esta Eucaristía. Gracias, Señor, por tu palabra. Miramos hacia adelante, Señor, con esa esperanza al iniciar este Adviento. Advenire, lo que está viniendo. Eres tú, Señor, que vienes hacia nosotros. Quieres nacer en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia. Te pedimos, Señor, que abramos el corazón, que abramos nuestra vida, que abramos todo nuestro ser a tu palabra, a tu propuesta, a tu evangelio, Señor. Que nos dejemos tocar por todo lo que tú hoy nos traes, Señor. Yo mismo iré a curarlo. Esta frase, queridos hermanos, querido Jesús, que hoy escuchamos de tus labios en tu evangelio, yo mismo iré a curarlo. También te pedimos, Señor, que vengas a curarnos a cada uno de nosotros de nuestras parálisis. Te pedimos, Señor, que no hagamos nunca el mal, Señor, que nunca suceda nada negativo en medio de nosotros, Señor, porque comenzamos a entender, a abrir los ojos y a entender que sin tu presencia nada podemos, Señor. Ven para curarnos, ven para ayudarnos, ven, Señor, a caminar con nosotros en este tiempo de preparación, en este tiempo de Adviento. Y así, al llegar el día de la Nochebuena, el día de la Navidad, podamos también nosotros decir que tú estás en nuestra vida, que tú estás, Señor, en nuestro corazón, que tú, Señor, has nacido en nuestro pesebre, que es nuestra propia vida, y que comienzas a caminar con nosotros en este año 2026. Queremos que jamás nos abandones, Señor, a pesar de las dificultades y problemas que iremos encontrando a lo largo de nuestro caminar, de estos meses que vendrán, y así podamos vencer todo obstáculo, podamos vencer, Señor, todo aquello que no nos deja ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Queremos vencer, queremos luchar, queremos empeñarnos, queremos ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Ayúdanos, Señor, acompáñanos, Señor, danos tu gracia, danos tu bendición hoy, especialmente en esta Eucaristía. Y queremos una vez más, Señor, agradecerte por nuestra propia vida, al recordar y al rezar hoy por Dulce, que te agradece sus 15 años, también cada uno de nosotros, Señor, te pedimos por nuestra propia vida, así como le bendices hoy a esta niña
que comienza a asumir su responsabilidad en la sociedad y en la iglesia, que Dulce pueda ser una buena hija, una buena cristiana, comprometida siempre en su familia, en su iglesia, en su comunidad, y haga un camino de santidad. Te pedimos también, Señor, hoy, especialmente por cada uno de nosotros, por aquellos hermanos y hermanas que hoy vienen, y ante ti, Señor, aquí de rodillas, te pedimos por nuestra salud. Te pedimos por aquellas personas que van a ser también intervenidas, que van a recibir esa curación, Señor, a través de los médicos, que van a recibir la operación, Señor. Te pedimos que guíes las manos de los médicos, el corazón sobre todo, Señor, misericordioso tuyo, para que les ayude a estos profesionales a que hagan un buen trabajo y sobre todo, Señor, para que cures las heridas y las enfermedades de todos los que hoy imploran aquí, Señor, ante ti, de rodillas por su propia salud. Y por último, Señor, también te pedimos que cada uno de nosotros seamos curados, no solamente de nuestras enfermedades físicas, sino que también, Señor, de nuestras enfermedades espirituales. Toca lo más profundo de nuestro corazón. Toca, Señor, nuestra propia vida. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ayúdanos, Señor, a ser buenos cristianos. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra sociedad. Ayúdanos, Señor, a cambiar y a caminar siempre con nuestra iglesia, con nuestra comunidad. Amén. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor. Desde lo más profundo de mi corazón. Bueno, pueden sentarse y vamos a llamarle aquí a Dulce Anabel. Aquí adelante, pasa un poco. Gracias. Bueno, ¿y qué es lo que, Dulce, vos hoy agradeces al Señor y a tus padres también? Agradezco por un año más, por un día más de vida y que siempre siga con salud, y le agradezco a mis padres por todo lo que me dan. Bueno, ¿te dio muchas cosas tu padre? ¿Qué es lo primero que te dieron? La vida. Muy bien, la vida. Mira, ya está llorando luego ya. Dulce, bueno, te felicito, que seas agradecida. Tenés que ser muy agradecida. ¿Listo, pa? Fuerza. Y después tenés que ser una buena estudiante, una buena chica también. Bueno, muchas felicidades. Vamos a cantarle un poco que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Fuerza. Que los cumplas feliz en tu día dichoso. Que los cumplas feliz si los cumples con Cristo. Doblemente feliz. ¿Vamos a decir algo? Te miro. Queremos agradecerle al Padre Cabañas por su sí a nuestra comunidad con un fuerte aplauso. Y también invitarle a todos los hermanos a participar de todos los lunes en nuestra misa carismática. 6:30 empiezan las alabanzas y luego culminamos con la Santa Misa. Alabado sea Jesucristo. Vaya pa. Bendecido en sentido de victoria, hey, güey.
Bueno, ñande ya agradecer ñande yarabe yareko haguere te canal católico ha ñande yarañe ha peago ñande ya putu ara y catu haisha sa pues antes esa esa nañame sei pero iba ahí de la nañame eiro entonces aunque sea permishimiya me ero upea ya un botuchata mañana be catu lleva entonces se a por alentar me catu ya colaborar con emprendimiento ñande yara omoyakue padre cabaña putu upe catu hanguasha omga sai ñande ruñe catu hanguasha ñane convertir ya hombre catu haña hendu ha peña hendu y catu ñe transformar ñande recobe y catu hanguasha peña ante ya recibida cuena pe gracia y catu hanguasha ña ilumina peña de rapisha cuera agradecete dice padre cabaña porque siempre esa caña de la evangelio doctor oía ya entonces están para entender pues ya esa caña de entonces ayureta obviamente un caluroso aplauso de padre cabaña. Bueno, soy yo el que siempre agradece, ¿verdad?, de poder celebrar la Eucaristía con ustedes y hoy de una forma especial porque están él lleva y nada de ya en donde lleva y eso es lindo. Bueno, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Podemos retirarnos con la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Viva la Virgen Cacupé. Viva la comunidad de Santa María. Y un fuerte aplauso para nuestra comunidad. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. ¡Fuerza! ¡Vamos! Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Es tu pueblo, Virgen pura, y te da su amor y fe. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Dale tú paz y ventura en tu Edén de Cacupé. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol de mayo hoy aclama su beldad. Todo el pueblo paraguayo que juró su libertad a la luz del sol de mayo hoy aclama su